A muchas personas les da pereza obtener las métricas de su programa y no se han dado cuenta de que ahí podrían encontrar una gran fuente de energía para continuar produciendo de manera estratégica. Hoy vamos a hablar de cómo medir el éxito de nuestro podcast. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Este es el episodio número 9 y hay que celebrar que llegamos a 9 episodios. ¿Por qué? Porque hay una estadística de que la gran mayoría de los programas llegan cuando mucho al episodio 7. Por lo tanto, al llegar al número 9, pues ya vamos de gane, ¿no? Ya hay un proceso de producción del mismo, ya hay un orden y lo más importante es que ya estoy trabajando en los nuevos episodios de lo que viene, de lo que sigue. Cuando recién comencé este proyecto, inicialmente le puse 9 episodios y aquí estoy grabando precisamente el 9º, pero decidí continuar de manera ininterrumpida, porque ciertamente me he dado cuenta de que empezar Activa tu Podcast, o retomarlo más bien, me está ayudando mucho tanto de manera personal como de forma profesional. Así que, ¿qué onda? Ustedes dicen, ¿vamos por otros 9 o vamos por otros 90? Cualquiera de las dos opciones a mí me funciona perfecto. Y cualquiera que sea el número que hayas elegido, ya sabes lo que hay que hacer. Suscribirte al podcast. Oye, un disclaimer bien importante, y es que, el título del episodio es cómo medir el éxito del podcast. Entonces, no es que esté yo acá de cómo obtener éxito en el podcast, ¿ok? De eso no vamos a hablar acá. Quiero que lo tengamos muy, muy claro antes de empezar. Así que, ¿en qué me voy a enfocar? Es en determinar si mi podcast está teniendo éxito o no, en mis propios términos y en tus propios términos. Para esto, debimos haber hecho primero un ejercicio en donde hayamos establecido nuestros propios objetivos y ahora sí, en función del cumplimiento de los mismos, podríamos determinar si el proyecto está teniendo éxito o no, ¿ok? Si todavía no lo haces, no te preocupes. Aquí en este episodio vas a escuchar distintas métricas que puedes considerar y una vez que elijas en cuáles te vas a enfocar, ahora sí vas a empezar a medirlas con una cierta periodicidad que a ti te funcione bien. Antes de comenzar, ya lo sabes, ya te lo dije hace ratito, te recuerdo que para que no te pierdas un solo episodio del programa todos los martes, lo mejor será que ahorita te suscribas. Sé que muchos ya lo han hecho, se los agradezco bastante, pero aquellos que todavía no, que son nuevos, que escuchan por primera vez el podcast, les comento, lo mejor es que se suscriban para que así cada martes tempranito les aparezca directamente en su podcatcher o en su plataforma de podcast favorita, ¿vale? Y también aprovecho para hacerte la pequeña cuñita de que si vas a YouTube y buscas Activa tu Podcast, vas a encontrarnos también ahí. Te puedes suscribir. Estamos ahorita en 279 suscriptores. Estamos cerca de los 300 y la idea es llegar a los 1000 antes de que termine el año. Así que si vas en este momento y lo haces, te voy a querer mucho más de lo que te quiero ya. ¿Ok? Bueno, ya entrando un poquito en tema, te cuento que voy a hablarte de tres medios, principalmente de cómo obtener lo que son las métricas, ¿no? Los medios que elegí son plataforma de hosting, plataforma de escucha de podcast y redes sociales, ¿va? Y algo bien importante, todo lo que es respecto a métricas en este episodio, de lo que te voy a hablar, es métricas en función de la audiencia, ¿ok? Hay otros tipos de métricas que se pueden evaluar, pero las estaremos platicando en otro episodio. Ahorita, por lo pronto, vamos a enfocarnos en métricas de audiencia en los medios que ya te mencioné. Así que comencemos. Primero, voy a empezar con las métricas que podemos obtener a través de nuestra plataforma de hosting, ¿ok? Aquí me voy a enfocar en dos principalmente. La primera es la demografía, que nos ayuda a entender en qué ubicación geográfica se encuentra nuestro oyente, ¿ok? Y poder determinar en qué países nos escuchan más, en qué países está en segundo lugar, en tercero. Algunos ejemplos que te podría compartir de por qué esta métrica ha sido importante para mí y también para el trabajo en NMedia es porque nos ha ayudado a identificar cuando estamos empezando a abrir cierto mercado en otros países. Entonces, identificar eso nos ayuda también como a conocer
áreas de oportunidad de negocio, áreas de oportunidad de colaboración. Y pues por supuesto, ¿no? Si lo voy identificando y lo tengo bien mapeado, pues me permite ir pensando en mis próximos pasos, ¿no? Además de esto, también el identificar en qué países me están escuchando más me ayuda a adecuar el lenguaje, a ayudar el contexto, a pensar bien en los ejemplos que voy a dar, porque pues a pesar de que Latinoamérica hablamos todos el español, incluyendo también en España, pues eso no quiere decir que nuestro idioma tiene muchas variantes y tiene muchas palabras que cambian de un lugar a otro. Por eso es crucial tener identificado esta métrica del país. La segunda métrica dentro de lo que son las plataformas de hosting, y con esto voy a cerrar el hosting, es el de las descargas. Y la importancia de tener detectado el número de descargas, pues principalmente es por la evolución que podemos ir teniendo de manera mensual para poder identificar cómo es que nuestro podcast está evolucionando, cómo es que nuestro podcast va creciendo. Y otras 3 maneras en las que yo lo he implementado es el poder identificar cuáles son los días en que el programa tiene mayor número de descargas, cuáles son los días en los que tiene menor número de descarga. Y esto me ayuda, sobre todo en el caso de cuando tiene menos. Es, por ejemplo, si yo he identificado que los sábados se escucha menos el programa, entonces eso me permite pensar en qué estrategias puedo implementar para que no decaiga tanto y qué puedo hacer para que eso no suceda, ¿no? Entonces, pues puede ser que le meta más a las redes sociales o que lance un episodio extra, etcétera. Otra cosa que también podemos identificar dentro de la plataforma de hosting, bueno, va a depender también mucho de en qué plataforma estés. Yo, por ejemplo, que tengo el show alojado en Megaphone, puedo identificar a qué hora descargan los episodios, en qué hora del día es que hay mayor tráfico de las personas hacia la descarga del programa. Y eso también me permite, pues, jugar con eso, ¿no? Para saber a qué hora debería de publicarlo y por qué la importancia de la consistencia, ¿no? ¿Por qué no debo de dejar de publicar y por qué debo de dejarlo a cierta hora? Entonces, eso de la hora es importante. Y el tercer punto, en tema de número de descargas, que tomo mucho en cuenta, es el de los episodios con mayor número de descargas. Y esto porque se plantea desde la hipótesis de que los episodios que tienen más descargas mes a mes, en muchas ocasiones nos dan cierto insight de que la audiencia está yendo a ese tema en particular. Y entonces a mí me permite empezar a pensar en si en desglosarlo más aún, si en volver a tocarlo, pero hablarlo con algún invitado o hablarlo con alguna otra persona, trabajarlo por subtópicos, etcétera. Entonces, esta métrica, o sea, el detectar estos números, me permite pensar en eso y me permite tener ciertas consideraciones hacia los episodios siguientes. Entonces, eso es específicamente en cuanto a las métricas que podemos obtener desde la plataforma de hosting. Ahora me voy a ir hacia las plataformas de escucha de podcast y aquí me voy a enfocar en las 3 principales plataformas de escucha de podcast que son YouTube, Spotify y Apple Podcast, en ese orden de importancia, ¿vale? Entonces, métrica número 1 a obtener desde esta plataforma es el porcentaje de retención. Hablando de calidad de programas, para mí el porcentaje de retención de audiencia es el más importante de todos. ¿Por qué? Pues porque nos habla de cuánto tiempo estamos logrando que las personas se queden escuchándonos en nuestro podcast, ¿no? Obviamente aquí varía mucho de show a show, porque varía desde la temática que hables, ¿no? Desde el tono del podcast hasta la duración del mismo, ¿no? Entonces, es difícil poner un número para todos los programas que funcione, pero sí es importante tenerlo considerado, por lo menos, como mínimo, tener considerado cuál es el porcentaje de retención promedio de mi programa, de mis episodios, para que con base en esto, si estás en un 40 o un 30%, pues entonces habría uno de los objetivos que se pueden plantear a posterior es elevar ese porcentaje de retención a un 50, a un 60%. Y las maneras y los modos, pues sería analizando directamente el programa e identificando qué cosas dentro del episodio podrían cambiarse o podrían probarse con el objetivo de incrementar el porcentaje, ¿no? La segunda métrica a evaluar dentro de las plataformas principales es el número de reproducciones, que no es lo mismo que el número de descargas que mencionaba anteriormente. Y aquí hay algo bien importante. El número de descargas que obtenemos nosotros de nuestro programa no necesariamente nos reflejan
cuántas personas están escuchando el podcast. Porque descargar un episodio de un podcast no quiere decir que lo escuchaste. Lo que quiere decir es que la persona seleccionó ese episodio para descargarlo en su celular, pero no necesariamente le dio play en ese momento, ¿no? Entonces, estas tres plataformas, YouTube, Spotify y Apple Podcast, aquí sí podemos obtener una métrica más puntual de cuánta gente escuchó el programa, ¿no? O lo vio en el caso de YouTube, ¿no? En el caso de YouTube están los views y en el caso de las otras dos plataformas está en tema de reproducciones. La tercera métrica que podemos obtener desde las plataformas principales de escucha de podcast son el número de suscriptores. Entonces, dentro de la plataforma podemos identificar cuántas personas le han dado seguir al podcast. Y pues, en el caso de YouTube, pues lo vemos con nuestros suscriptores directamente. Y en el caso de Spotify lo vemos con el seguidores, al igual que en Apple Podcast. Ahora, ¿por qué es importante tener elevada la cantidad de suscriptores o de la cantidad de seguidores? Porque hacerlo nos permite incrementar las posibilidades de que la gente nos vuelva a escuchar. Y esto ya lo he dicho anteriormente, cuando una persona se suscribe a un podcast, pues ese podcast, cada vez que salga un nuevo episodio, les va a seguir apareciendo. En el caso de Apple Podcast, por ejemplo, te notifica cuando sale un nuevo episodio, ¿no? En el caso de Spotify, si lo configuras, te podría estar notificando también. Pero si no, como mínimo hay un apartado que se llama Tus episodios en la plataforma de Spotify. Y como mínimo lo que pasaría es que cada vez que lances un nuevo episodio, este se pondría hasta mero arriba y por ende se estaría incrementando las posibilidades de que la audiencia te vuelva a escuchar. Por eso es importante tenerlo bien mapeado para ver cómo va incrementándose o va reduciéndose, porque también pasa que de pronto la gente se desuscribe, ¿no? Cuarto aspecto a evaluar como métrica dentro de las plataformas de podcast es el género de la audiencia y también además la edad. Estos dos factores nos permiten identificar de nuevo, o sea, de acuerdo a los episodios, de acuerdo al programa, quiénes nos están escuchando, qué género son, qué edad tienen, y eso de nuevo nos permite irlo adecuando, ¿no? Hay veces, se ha ocurrido, yo cuando lancé mi primer podcast, era un programa que yo estaba intentando que estuviese dirigido hacia los adolescentes de preparatoria, que en ese entonces eran mis estudiantes. Yo tendría unos 26 años y ellos tendrían unos 17 y 18. Pero para mi sorpresa, las personas que realmente estaban escuchando el podcast estaban en un rango de edad de entre los 26 y 30 años, ¿no? Entonces esa era mi verdadera audiencia. Entonces tocó modificar de acuerdo a lo que me estaba reflejando la plataforma. Antes de que se me olvide, hay un episodio que grabé aquí en Activa tu Podcast en donde hablo específicamente de la herramienta de Spotify for Podcasters. Es el episodio número 7, me parece. Entonces, si de pronto quieres como conocerla un poquito más y no la has explorado, te sugiero que te pases por ahí y te lo escuches el episodio. En caso de que si de pronto dices, oye, estuvo bueno, me gustaría escuchar ahora otro, pero a donde hables de Apple Podcast o de YouTube, dímelo. Mándame un DM por Instagram, @activatupodcast, y por ahí si en dado caso de que realmente es algo que necesiten, pues lo trabajamos y lo desarrollamos. Bien, continuando ahora con la última plataforma, es las redes sociales, ¿no? Y en temas de redes sociales, las métricas principales que deberían de estarse considerando serían los comentarios, los shares y las conversaciones que genera tu programa. ¿Por qué son estos? Porque habría que tener muy en claro que nuestro podcast, nosotros lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en las plataformas de podcasting, pero tiene un mensaje, ¿no? Ese mensaje, la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es que lo estamos cortando en cachitos, lo estamos clipeando y lo estamos difundiendo a través de las redes sociales, ya sea las propias o las del podcast en sí. Entonces, hacer esto lo que hace es que al final las personas lleguen a nosotros. Independientemente si es a través del podcast o de las redes sociales, las personas llegan hacia nosotros. Y por eso es importante considerar qué personas están comentando nuestro contenido y cuántas veces lo están haciendo, porque a mayor número, conforme esto vaya incrementándose, pues por supuesto que es un reflejo vivo de que estamos avanzando, y si anteriormente me comentaban 2 personas y ahora me comentan 4, pues eso es una métrica interesante para determinar que el podcast va mejorando, ¿no? Lo mismo con el compartir. Y en el tema de las conversaciones,
les comparto en mi caso, a mí lo que me ha estado sucediendo en esos últimos días es que he estado recibiendo mensajes de WhatsApp de personas de a ustedes que los conozco y de pronto me escriben de que, oye Mike, escuché esto en el episodio, que por cierto eso me pone súper feliz, o sea, me encanta cuando me dicen eso. Y luego eso genera una conversación hacia algo más profundo, ¿no? De, oye, me interesa conocer los servicios de NMedia, oye, me interesa platicar acerca de un tema de mentoría. Entonces eso, el ir llevando cuántas veces ocurre mes a mes y que se vaya incrementando, por supuesto que es una métrica muy interesante a la hora de evaluar el desarrollo de nuestro programa. Es probable que si ya llegas hasta aquí, estés considerando que pues son un montón, ¿no? Son un montón de cosas. Y lo que te puedo decir es que sí, en efecto, son muchas cosas. Medir es caro, medir requiere trabajo. Y si vas comenzando, yo te sugeriría que eligieras un par de las métricas que te mencioné y ahora sí que sobre ese par te concentraras durante las siguientes semanas o durante los siguientes meses, porque de lo contrario te puedes abrumar y por querer hacerlas todas, pues no hagas ninguna, ¿no? Entonces, un par está bien, un par que elijas está bien para comenzar. Por otro lado, si tú ya tienes más tiempo trabajando en tu programa, es ampliamente recomendable que sí le dediques más tiempo a esto para que vayas obteniendo ciertos insights y vayas generando tus propias hipótesis respecto a lo que sigue a posterior. Lo ideal sería que quizás estuvieses delegando parte del proceso de la evaluación y pues de una vez que se haga la evaluación te compartan cuáles son los insights de tu podcast. Pero a grandes rasgos es dedícale más tiempo porque sí es importante, ¿no? Y en el cómo llevar un proceso para poder contemplar todo esto, yo sugiero ampliamente llevar una medición mensual. O sea, que mes a mes vayas observando cómo está tu programa, le hagas como un chequeo general, como un examencito, ¿no? Para ver cómo está en números, en métricas. Nosotros en NMedia con nuestros clientes lo hacemos así, lo hacemos una vez al mes, entregamos un reporte en donde sacamos el estatus de distintas métricas para ver cómo es que estamos evolucionando. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Te voy a dar 4 puntos que para mí son pues los de mayor relevancia, ¿no? El número 1 es porque hacer esto me da el feedback que no recibo de manera directa, ¿ok? Yo entro aquí a las plataformas, a la de hosting, a las redes sociales, a las plataformas de escucha de podcast y ver los números me ayuda a identificar lo que la gente está escuchando, aunque la gente no me lo diga. Me costó tiempo entenderlo, pero finalmente comprendí que no todos los podcasts que yo escuchaba al terminar yo tomaba una acción y les escribía, no todos, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo consideré, bueno, no todos me van a escribir, pero eso no quiere decir que no me van a escuchar. Y por eso ver estos números me ayuda, me da esa paz, de nuevo, de ese feedback que no recibo de manera directa. El punto número 2, hacer esto, estar midiendo, me permite ver cómo va evolucionando el programa mes a mes. De verdad que es re lindo identificar cómo es que los números se incrementan y cómo progresan o cómo se estancan o cómo disminuyen. Porque cuando todo eso lo voy viendo de manera visual, se me representa de manera visual, me permite empezar a identificar cuáles son las áreas de mejora, cuáles son nuestros puntos fuertes para hacer las modificaciones y continuar produciendo. El tercer punto del por qué hacer esto es porque me ayuda a identificar qué episodios tuvieron un mejor desempeño y definir si debería ser una segunda parte de los mismos, ¿no? O sea, episodios que tienen un buen porcentaje de retención, episodios que tienen un gran número de descargas, me ayudan a mí a seleccionarlos y después desglosarlos y partirlos para hacer nuevas creaciones, ¿no? Y además de esto, pues con todo lo que ya te dije, puedo ponerme muy estratégico para ver con qué personas puedo realizar colaboraciones de acuerdo a los temas que más resuenan con la audiencia. Ahorita, por ejemplo, en Activa tu Podcast, voy a estar trabajando en algunas entrevistas para el programa y voltear a ver mis métricas me ayuda a identificar por dónde podría estar abriendo espacio para generar temas que ya sé que son de interés de la audiencia, ¿no? Y con esto sería todo, ¿no? Creo que es el episodio de los episodios más larguitos que he grabado. Era bastantito, pero no quería que quedara nada fuera. Hagamos un repaso rápido. Lo primero, las primeras 2 métricas que identificamos fue la métrica de la demografía, que es la ubicación de las personas, y las descargas. Estas las obtienes directamente desde tu plataforma de hosting. Después tenemos el porcentaje de retención de la audiencia, las reproducciones, los suscriptores, los views, la edad y el género. Estas las obtienes directamente de las plataformas de escucha de podcast. Y en este caso, las 3 que te di fueron Apple Podcast, Spotify y YouTube.
Y luego, por último, tenemos la métrica de los comentarios, los compartidos y el número de conversaciones que se generan gracias a las redes sociales. Entre redes sociales incluimos el WhatsApp. ¿Ok? Déjame saber si te ha servido este episodio. Sigamos la conversación. Ahora sí que ayúdame a que mi métrica de conversaciones se incremente. En Facebook e Instagram me encuentras como @activatupodcast. O bien me puedes mandar un mensaje por LinkedIn. Ahí también estoy compartiendo constantemente cosas de podcasting. Y me localizas como Mike Mora. De todos modos, los datos los estoy dejando en todos los episodios en la descripción de los mismos. Si estás en YouTube, dale un like. Si crees que le puede ayudar a alguien el episodio, por favor compárteselo para que pues le pegue una escuchada. Me despido ahora sí, me despido de todos, no sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Ponlo en la agenda ya y activa tu podcast.